Y luego tenemos varios modelos de estudio, modelos animales, y eso los veremos. Hay varios animales de experimentación en los que se han detectado formas equivalentes a la alopecia areata, incluso en aves, en gallinas, abejas que pierden el plumaje como si tuvieran alopecia areata, pero los dos modelos más importantes y en los que se pueden estudiar tratamientos y el mecanismo por el que se produce son dos modelos, un modelo en ratón y un modelo en rata. Ya os enseñaré alguna rata de estas. ¿Cuál es la clínica? Esto lo ha explicado bien la doctora Rue. En el 90% de los casos afecta el cuero cabelludo, pero también podemos tener alopecia areata en las piernas, en las axilas, en las cejas y con afectación en las uñas. Los pelos rotos son muy llamativos y lo que también llama la atención es que tanto la repoblación, cuando se está curando la alopecia areata, lo primero que sale son cabellos canos, cabellos sin pigmento. Y en algunas personas que tienen una alopecia areata difusa, el ataque de los linfocitos se produce solamente contra los folículos pigmentados, los folículos que tienen pigmento. Y eso explica, por ejemplo, por qué dicen que María Antonieta se quedó, encaneció de la noche a la mañana, o Tomás Moro, cuando le comunicaron que iban a encontrar el cuello. Seguramente tuvo un episodio, si eso es así, de alopecia areata que afectó difusamente a los pelos con pigmento. Quedaron solamente los pelos canos sin pigmento. Y eso es lo que puede explicar que de la noche a la mañana una persona se encanezca. Más que nada porque pierde los cabellos con pigmento. Y la otra cosa que es muy característica es que además de afectar a los folículos con pigmento, afecta a los folículos en fase de anágeno. Esto ya lo hemos explicado antes. Solo los que están creciendo. Los ataca y hace que dejen de crecer. Los convierte en catágeno, en telógeno. O sea, es un cabello que, como que ha dejado de crecer, por eso la inflamación produce que se rompa y tienes el típico cabello en punto de exclamación. Afecta también al antituqueado. Y lo que es muy llamativo es que al menos en las fases iniciales no produce cicatriz. Por lo tanto, en principio, a menos que la inflamación sea tan crónica que llegue a eliminar el folículo, siempre o casi siempre es reversible. ¿Por qué? Porque la inflamación se produce en una parte muy baja, muy profunda del folículo piloso. Y la zona del folículo piloso, donde están las células que regeneran el folículo piloso, no se ve afectada. Hay una zona en la cual están las células madre, las células tronco del pelo del folículo piloso, que se llama el promontorio. Y esa forma nunca es afectada por la alopecia areata. Lo cual quiere decir que siempre hay una esperanza de repoblación. Eso hay que tenerlo en cuenta, a menos que la enfermedad sea muy crónica, y entonces sí que la inflamación puede llegar a haber producido una hialinosis, una fibrosis, una desaparición del folículo piloso. Esa es la histopatología. Esos son cortes, o sea, cuando hacemos una biopsia del cuero cabelludo, normalmente sacamos con un sacabocados, un aparatito, un cilindro de piel que llega hasta la grasa, y ese cilindro normalmente pues, se corta transversalmente y longitudinalmente y se mira, se tiñe, se pone en parafina y se mira al microscopio. Entonces es un poco, primero se pone en parafina y luego se tiñe. Pero lo importante es ver lo que se ve al corte. Eso es un ejemplo de un folículo de estos, de la raíz, que se ha cortado a lo largo. Y eso es un ejemplo, este se ha cortado un poco oblicuado, porque el folículo es como un cebollino, ¿cómo se puede imaginar? Un cebollino plantado en tierra, eso sería un folículo piloso. Si hacemos un corte, cortaremos el cebollino por la mitad y veremos el cebollino y lo que hay alrededor del cebollino. Bueno, pues esto es un corte de lado del troncho del cebollino, y lo que llama la atención, aquí si nos fijamos, bueno, son las capas del folículo, igual que serían las capas de una cebolleta, de un calzón, y aquí tenemos una especie de enjambre de abejas, esos puntitos negros que están aquí abajo, están bastante abajo, o sea, no afectan a la superficie del folículo, sino afectan a la profundidad. Son linfocitos T, son esos policías que decíamos que se han vuelto un poco malos, están atacando las células del folículo, las células pigmentadas del folículo en anágeno. Es una inflamación típicamente formada por linfocitos T, que hay dos tipos de linfocitos T, CD4 y CD8, son CD4 los de alrededor y CD8 los que están dentro del propio folículo, los que están atacando a las células del folículo. Bueno, y esta inflamación se llama, el patrón es muy característico, haciendo una biopsia se puede hacer un diagnóstico en enjambre de abejas. Eso es muy llamativo y muy característico de la psoriasis, de la alopecia areata. Hay este infiltrado que comentamos que respeta la zona donde se ubican las células madres, por lo cual la alopecia es exponencialmente reversible, y se acompaña de una alteración. Decíamos que el folículo, el cabello, es una zona privilegiada. Normalmente no hay reacciones inmunológicas
inmunológicas en contra del cabello. Uno de los motivos por los que no hay reacciones inmunológicas es porque para que se produzca un ataque de una célula, la célula tiene que expresar unos marcadores, tiene que tener como unas matrículas o unos semáforos que le dicen al policía, al linfocito, ese es malo, ese es el ladrón, hay que atacarlo. Bueno, pues esos semáforos se llaman antígenos de histocompatibilidad, de tipo 1 o de tipo 2. Las células que no tienen antígenos de histocompatibilidad porque los han perdido, normalmente son atacadas por unos linfocitos que se llaman natural killer. Las células que los tienen son atacadas por los linfocitos T normales. En el cabello normalmente no hay expresión de estos semáforos, no hay HLA-DR, ni de CAM1, ni de estos antígenos de histocompatibilidad. En la persona con alopecia areata se produce uno de los marcadores de que se pierda ese privilegio inmune, es que se expresan esos marcadores, se expresa antígeno de histocompatibilidad en las células del folículo. Y también se produce un aumento de producción de una serie de sustancias que es una sopa inflamatoria. O sea que es como un tumulto en el que va la policía, y van los bomberos, van las ambulancias, y va todo el mundo. ¿Por qué? Porque se ha roto este aislamiento, este privilegio inmunológico que es el normal del folículo piloso. Esta afectación del ciclo celular da lugar a que los folículos se pongan en cataje. La asociación con enfermedades autoinmunes y también atopia viene dada porque se asocia con los genes que regulan la respuesta inmune, y cuando se trasplanta cuero cabelludo con alopecia areata a ratones desnudos, los ratones desnudos son un tipo especial de ratones que no tienen un buen sistema inmunológico, los tenemos que criar en condiciones estériles porque cualquier microbio los mata. Hay que darles de comer hervido y hay que tenerlos en un sitio aislado, son ratones burbuja para entendernos. Bueno, si trasplantamos cuero cabelludo de una persona a un ratón desnudo, no lo rechaza porque no tiene sistema inmune. Y podemos ver qué es lo que ocurre con la alopecia areata si la trasplantamos a uno de esos ratones. Pues bien, haciendo esto, el pelo vuelve a crecer. El pelo vuelve a crecer porque cuando se pierde el infiltrado, los linfocitos se van muriendo, ya no hay esa inflamación y el pelo vuelve a coger su ciclo. ¿Qué pasa si este pelo que lo hemos trasplantado a un ratón desnudo? Cogemos al ratón desnudo y luego le ponemos linfocitos de los que están circulando por el cuerpo de la persona con alopecia areata. Bueno, el ratón los linfocitos no los puede eliminar, por lo tanto los linfocitos vuelven a atacar el pelo de la persona y se vuelve a reproducir la alopecia areata. Ese es un modelo muy bueno que explica por qué la inflamación autoinmune es capaz de producir una alopecia areata. Y luego también se encuentran anticuerpos, que son esas sustancias que son la inmunidad humoral, las células son la inmunidad celular, dirigidos contra antígenos del folículo y también de los melanocitos, curiosamente, que parece que sean lo que llamamos una expansión de antígeno. Cuando hay inflamación, al final cuando entra la policía a dar golpes, le da golpes a la señora, al abuelo, al perro flauta, le da golpes a todo el mundo. Y eso es lo que ocurre en la alopecia areata. Eso que comentábamos del privilegio inmune que comentábamos, eso pasa en todos los mamíferos, pero además en los linfocitos natural killer no atacan el folículo piloso porque también existe una supresión, hay una serie de sustancias que impiden que los linfocitos natural killer ataquen a los linfocitos. Hay unas células que se llaman células de Langerhans que son los centinelas. Estas células, por ejemplo, no las hay en el estómago ni en la mucosa, son típicas de la piel. Cuando la piel de una persona entra en contacto con una sustancia que produce alergia, por ejemplo, el níquel en las personas alérgicas, los que detectan este níquel son las células de Langerhans. Entonces las células de Langerhans se dan cuenta, son los centinelas. Dicen, hey, que hay níquel, que eso es malo. Y llaman a los linfocitos, les explican a los linfocitos que hay algo a lo que hay que atacar. Bueno, otra expresión, otra manifestación de que el folículo normal está privilegiado desde el punto de vista inmunológico es que las células de Langerhans están atontadas. No expresan el HLA-DR, el antígeno que las hace activas. O sea, tienen células de Langerhans, pero son células de Langerhans inválidas. Y en cambio, en la alopecia areata, esas células recuperan su actividad inmunológica. También eso es lo que estamos intentando nosotros modular luego con algunos de los tratamientos de que disponemos. Otra cosa importante es que hay una expresión elevada de sustancias inmunosupresoras en el cabello nanágeno. Es una forma de evitar que haya un ataque inmunológico contra ese cabello que está creciendo, porque si no, estaríamos todos calvos. Y finalmente hay un par de factores también que contribuyen a esa situación normal de privilegio inmunológico.
Una es que no hay linfáticos en el alrededor de los pelos del cuero cabelludo. Por lo tanto, es más difícil que lleguen linfocitos, es más difícil que recirculen todos los policías, ¿no? Que las calles están cerradas. Y por otra parte hay mascotitos, los mascotitos son, digamos, policías buenos, y hay bastantes mascotitos alrededor de los folículos en estado normal. Todo esto se cambia y se pierde en la alopecia areata. O sea que pasamos de una situación normal en la que en el folículo no se expresa antígeno de histocompatibilidad, no hay células de Langerhans, esas son las amarillitas, no hay en el folículo, hay muy pocos linfocitos y es una situación normal, no hay una situación de activación inmunológica. En cambio, en el folículo con alopecia areata es un folículo en anagen, pero fíjense que hay muchas más células presentadoras de antígeno, células de Langerhans. Todo el epitelio del folículo está en rojo, está expresando estos marcadores de actividad de ese semáforo que es el antígeno de histocompatibilidad. Hay un aumento de linfocitos CD4 alrededor, natural killer, y también CD8, que son los que producen la destrucción eventualmente del folículo, pero casi siempre fíjense que es bastante por debajo de la zona del promontoide, esa zona donde están las células stem cells. Lo que ocurre es que las células tronco, las células madre, que como que también están expresando el semáforo, el antígeno de histocompatibilidad, pues al final pueden acabar siendo destruidas, y es cuando, a cabo de mucho tiempo de tener una alopecia areata continuada, hacemos una biopsia y ya no encontramos folículos. Es porque al final, después de mucha inflamación, se ha llegado a producir la destrucción de esas células que son las que tienen la capacidad de restaurar la integridad del folículo piloso. O sea que lo que ocurriría en el cabello, en el folículo normal, es que existen unos guardianes de este privilegio inmunológico, como son pues estas sustancias que producen una supresión de la inmunidad y de los linfocitos T y natural killer, que cuando esto se pierde por los neuropéptidos del estrés, cuando tenemos estrés crónico se producen neuropéptidos, o alteraciones de las células de los policías buenos, digamos, o la expresión de interferón gamma, porque ha habido una inflamación, una infección, el tema de las vacunas, por ejemplo, de hepatitis B, puede aumentar la expresión de interferón gamma, y esto tiene un efecto estimulador de la inmunidad. Y una vez se estimula la inmunidad, empiezan a venir linfocitos T, CD4, CD8, los linfocitos empiezan a expresar antígeno de histocompatibilidad y se produce la inflamación y la pérdida del folículo en anagen. Y ese es el luego, secundariamente, pues se producen autoanticuerpos y se complica toda la manifestación de la placa catálica.